Todo estaba en perfecta armonía hasta que apareció el ser más cruel y caprichoso que jamás conoció este planeta, el hombre. Una forma de vida supuestamente inteligente, pero desperdiciada por la codicia, la violencia y la incultura. La literatura y la música, si bien pueden entenderse como expresiones artísticas de extremos diferentes, tienen en el fondo algo que las une en una complementariedad, ya que en ambas podemos encontrar elementos que ayudan a profundizar el sentido e incluso la intención de la historia que se cuenta en cada una de estas obras. En el día de hoy veremos cómo la música y la literatura se envuelven en una historia donde el rock, la conquista, el amor y la naturaleza hacen parte de una partitura en complemento entre acordes, letras, solos de guitarra, voces e historia. Vamos a adentrarnos en el mundo de Gaia 1 de la banda Mago de Oz, un álbum conceptual en el cual la banda, junto con la letra de las canciones, publica una novela que nos cuenta la historia de la conquista de América desde una perspectiva diferente. Si bien la obra trata también de temas sobre el cuidado de la naturaleza, el amor y la amistad, en este caso abordaremos propiamente la situación relacionada al contexto histórico sobre el cual la banda quiere hacer referencia y por lo cual profundizaremos entonces en tres canciones puntuales: La Conquista, El Árbol de la Noche Triste y Van a Rodar Cabezas. Piezas que, acompañadas por los capítulos descritos en la novela, hacen una relectura de la conquista de América desde una mirada crítica en la cual las mujeres, los indígenas e incluso los mismos españoles nos hablan de una conquista diferente, de una misión nueva e incluso una nueva forma de la literatura en cuanto a lo que la narrativa, la lírica y la crónica de India se convierten en un encuentro camaleónico con el rock. Podemos estar hablando entonces de una coartada entre la música y la literatura, donde la independencia de cada obra genera un enriquecimiento de los matices en la expresión artística y en su significación. Antes de empezar a hablar de las canciones, las discusiones literarias y su respectivo análisis, vamos a contextualizarnos un poco. Mago de Oz hace una construcción de un universo de sentido a lo largo de 3 discos publicados bajo el mismo nombre, Gaia. A cada uno de estos lanzamientos hechos de manera individual le otorga al álbum un concepto sobre el cual ronda en relación a un acontecimiento de la historia de la humanidad, partiendo por la conquista de América en la primera entrega, que es esta sobre la cual vamos a estar hablando, en el año 2003. Luego, para el año 2005, la banda hace la publicación del álbum Gaia 2, La Voz Dormida, en la cual se adentra en la Edad Media para hablar sobre la Inquisición. Y por último, en el año 2010, publican el álbum Gaia 3, Atlantia, en el cual presentan un mundo donde el hombre blanco ha destruido por completo el planeta Tierra, ese regalo que Gaia le ha hecho a todos los seres vivos. Todo mal que me hagas a ti te lo harás, pues la tierra es tu hogar. Y al igual que amar, también sé castigar, la venganza de Gaia tendrás. Gaia es al mismo tiempo el nombre de la obra y un personaje dentro de la misma. Como personaje, Gaia hace referencia a la deidad mitológica relacionada con la tierra, que en otros contextos es también llamada la Pachamama. En Gaia 1, la banda nos cuenta cómo este personaje divino se encarna en la persona de Alma Echegaray, una joven latinoamericana condenada a muerte en la silla eléctrica y que será la primera narradora de la historia. Luego Gaia se nos presenta como Azaac, una joven azteca de unos 19 años que será la protagonista del resto de la novela junto con Pedro de Alcázar, un tripulante de la flota que llega desde España al mando de Hernán Cortés. Estos 4 personajes, es decir, Pedro de Alcázar, Hernán Cortés, Azaac y Alma, conforman la columna vertebral de la historia, siendo también cada uno de ellos protagonista de los capítulos de los que la novela está construida y algunos de los cuales nosotros vamos a analizar. Me vengaré y todo mal que me hagas, yo te lo devolveré. El hombre nunca fue dueño de Gaia, es
Comencemos hablando entonces de Alma Echegaray. Si bien la novela comienza con una introducción en la voz de Gaia, es por medio de Alma que podemos conocer toda la historia de Pedro y Isaac. La primera canción letrada del álbum, con el título Gaia, toma la voz de Alma para contarnos sus últimos pensamientos antes de ser ejecutada en la silla eléctrica. Luego de esto, Alma, por medio de un correo electrónico que le envía al gobernador Hamilton, quien fue el que dictó su sentencia, da apertura a la historia de la llegada del barco en el cual viajaba Pedro de Alcázar al territorio azteca. Alma, a su vez, le cede la voz a Pedro de Alcázar para que él cuente la historia desde su perspectiva, a partir de la segunda canción letrada, La Conquista, y hasta el final del álbum. Para esta última canción y capítulos de la novela, que se titulan La venganza de Gaia, nos encontramos con un narrador omnisciente, que nos cuenta el desenlace de toda la historia con un juicio hecho por Gaia al gobernador Hamilton en la actualidad. Para que nos entendamos en el contexto histórico, si bien el disco fue lanzado en el año 2003, el tiempo en el cual suceden los acontecimientos de Alma y del gobernador Hamilton fueron en el año 2002. A eso nos vamos a referir como actualidad. Mientras tanto, todo lo ocurrido con Pedro de Alcázar, Isaac y Hernán Cortés ocurrió en los años 1519 a 1521. Aquí podemos hablar también de cómo el uso del tiempo por parte de Chus Di Felatio, baterista y letrista de la banda, se convierte en un elemento de gran interés, ya que hace uso de la analepsis para presentarnos una obra en dos tiempos diferentes, siendo que la obra ocurre originalmente en el año 2002 y luego, a modo de flashback, el lector es llevado hasta el siglo XVI, para que al final de la novela regrese al 2002 con los personajes de Alma y el gobernador. El uso de esta figura literaria sugiere una construcción de un contexto dentro de la obra capaz de hacer sentir al lector ese cambio de tiempo entre el presente y el pasado dentro de la misma obra. Musicalmente esto se logra también desde el acompañamiento instrumental que hace la banda. Podemos oír como en Gaia, en la primera canción, los instrumentos tienen un sonido con tintes más limpios, con poca distorsión, mientras que al pasar a La Conquista, la segunda canción, nos encontramos con un sonido más sucio, con mucha distorsión, un tiempo más acelerado y un sonido de bajos más contundente, dando así la impresión de estar hablando en dos contextos distintos. Este estilo acompañará a toda la ambientación de la obra hasta la canción La venganza de Gaia, la última. En ese momento regresarán los sonidos más limpios, pero no con la misma pulcritud que al inicio del disco. Ahora se podrán escuchar algunas mezclas con instrumentos y elementos que se amalgaman con Gaia, al ser un personaje que es Alma Echegaray y Isaac. Mezcla su presente como Alma con su pasado como Isaac en los diferentes instrumentos y melodías que hacen parte de esta pieza de cierre. Volviendo al tema de la narración, en esta polifonía de voces podemos encontrar un detalle particular en el cual la narración de la novela se ve atravesada por diferentes narradores, en los diferentes apartados también que nos van contando los acontecimientos, diálogos y monólogos de cada personaje de la historia. Podemos ver en este momento cómo Chus nos permite descubrir una forma poco común de la narrativa en la cual nos presenta múltiples voces, múltiples narradores dentro de una misma historia que nos van contando sus sentires y sus vivires en primera persona. Retomando esto, nos encontramos con Gaia como la voz de la introducción y posible voz final de la obra, Alma, la narradora en primer nivel que nos introduce a la historia de la conquista, y Pedro de Alcázar como narrador protagonista que cuenta todo lo que él vive a lo largo de la historia. Esto nos permite hacer de manera más cercana una sensación en común con los personajes a través de las canciones y los apartados de la novela. Aquí hacemos mención entonces de una gran apuesta del escritor por contar la historia no como un único narrador omnisciente, sino desde esa posibilidad de contar el sentir de cada personaje implicado a lo largo de la historia, al cual le da voz
no solo en la novela, sino también en las canciones. Veamos ahora el modo en que cada una de estas canciones nos presenta ese sentir y cómo esta polifonía músico-literaria nos permite redescubrir la conquista desde otra mirada. Para mis fuerzas no será la alegría por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camino por castras oscuras nada tendré, porque tú vas conmigo. No, no éramos deidades, solo un grupo de insensatos guerreros ávidos de oro y aventuras. Y yo, Pedro Alcázar, empezaba a ser consciente de las atrocidades que haríamos para conseguir lo que buscábamos. Torturaríamos, mataríamos, esclavizaríamos, todo por su tierra y bajo la insuficiente excusa de cristianizar a alguien que no lo necesitaba. Era la orgía del poder, el banquete de los cristianos. Era la conquista. Este viaje nos lleva entonces al año 1519, cuando la embarcación comandada por Hernán Cortés está en su acercamiento al territorio americano, dando así inicio a la conquista de México, cuyo objetivo era el sometimiento del Imperio Azteca. Esta primera canción nos presenta a Pedro de Alcázar, el hombre encargado de la alimentación de los 508 hombres que conformaban la tripulación de Cortés y también de los caballos que los acompañaban. La novela cuenta ya desde la perspectiva de Pedro la intención de conquista, de explotación y saqueo que tenían en mente todos estos hombres. El propio Pedro cuenta querer salir de esta aventura con un pequeño botín. El objetivo era claro, El Dorado, una leyenda que hablaba de una ciudad dorada y conquistar Tenochtitlán, la capital del imperio, y anunciar un supuesto mensaje de fe. Pedro nos cuenta que claramente tiene sus dudas frente a este último aspecto, cuando nos dice que, y yo Pedro, empezaba a ser consciente de las atrocidades que haríamos para conseguir lo que buscábamos. Pero no se queda solo allí. El mismo Pedro cuenta que cuando llegan a tierra firme y descienden de sus naves, se encuentran con esos seres que al verlos sintieron miedo, sintieron que llegaron unos dioses que nacían del mar. Cambiar vuestros sueños por la fe, vuestro oro por tener un Dios y un rey a quien seguir. Este capítulo, junto con los dos siguientes, en los cuales no nos vamos a detener, nos presentan a Pedro de Alcázar y a Isaac, junto con el vínculo que va surgiendo entre ellos. Puntualmente en la canción La Conquista, la voz de Pedro de Alcázar se ve acompañada por una orquesta épica, una batería que gracias al tempo que va marcando se siente como el galope de unos caballos. Los riffs de la guitarra y el bajo en su tempo asemejan el afán de la embarcación que ya encallaba descubriendo un nuevo mundo. Estos instrumentos se combinan con unos vientos dulces utilizados que ofrecen un diálogo entre ese mundo que llega desde el viejo continente y los sonidos que se permiten la mezcla en la tierra nueva que acaban de encontrar. La letra de esta canción es en sí misma un diálogo entre dos ideas. Las estrofas presentan ese grito heroico de los conquistadores que llegaron con el ímpetu y la fuerza de quien quiere hacerse dueño del mundo y de la tierra, junto con las personas y la idea de espiritualidad que ellos tenían. Mientras tanto, el coro y el puente de la canción hacen un llamado que se aparta de esa idea de la conquista y se convierte más en una voz de esperanza, de paz y reconciliación. Pedro de Alcázar, como narrador de esta canción y de este capítulo, deja ver esa duda de la supuesta misión evangelizadora de su viaje y se da cuenta que realmente lo que harán no tiene nada que ver con ese mensaje de amor que guarda la fe y que pide perdón. Él mismo pide fuerza y pide a todos aquellos que escuchan su voz que se preocupen por el cuidado de lo que tienen, de sus tierras, sus tradiciones y su ser.
En este punto vamos a hablar de una pequeña discusión narrativa, ya que en la narrativa contemporánea la fragmentación de la voz y la polifonía en la narración han sido elementos claves para actualizar el género narrativo. Bakhtin, desde 1981, introducía el concepto de dialogismo y heteroglosia, señalando que la novela es el único género que se desarrolla como una pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles. Esta pluralidad desafía la tradicional voz única y omnisciente, permitiendo que distintas perspectivas históricas, culturales y de género dialoguen y se enfrenten en el mismo texto. Hughes hace uso de esta estrategia a lo largo de toda la obra. Si bien nos sitúa con un narrador inicial al principio, lo que hablábamos en momentos anteriores, a lo largo de la misma novela le va dando voz a diferentes personajes para que estos puedan poner su intención y su perspectiva sobre los hechos que van sucediendo a lo largo de la novela. Marie-Laure Ryan en 2004 amplía este panorama al considerar la narrativa como una realidad virtual que puede manipular el tiempo, el espacio y la perspectiva, desafiando la linealidad clásica. Así, la narrativa actualizada puede incorporar saltos temporales, múltiples narradores y estructuras no lineales, reflejando la complejidad de la experiencia contemporánea y la hibridez cultural. Esto también da fuerza a lo que se mencionó en momentos anteriores cuando hablábamos de los saltos temporales que hace la obra yendo al pasado para contar una historia y el modo en que esta afecta al presente por medio de la voz de Gaia. A estos dos factores de la linealidad y la polifonía narrativa también se le suma el desarrollo de personajes, pues si bien a lo largo de la novela no se hace una descripción exacta de los personajes en cuanto a su aspecto físico, sí se hace un desarrollo en el modo en que se presentan los mismos. Particularmente en el caso de Pedro de Alcázar, se puede notar cómo a lo largo de la historia este personaje deja de lado esa timidez del principio cuando brevemente hacía comentarios sobre lo que pensaba al respecto de su campaña, hasta tener una voz fuerte que, si bien le cuesta su libertad, le ayuda a tener una mentalidad diferente y una perspectiva nueva de lo que hacían sus compañeros. Me armé de valor y aprovechamiento que Cortés tomaba aliento al pie de un árbol. Me decidía a hacerle saber mi punto de vista sobre aquella tan poco honrosa forma de proceder. Mi sorpresa fue descubrir a Hernán Cortés llorando ante ese árbol. Fue una noche de tristeza. Fue la noche triste. Toda esta historia de la conquista de Cortés al territorio de Tenochtitlán tuvo su punto más álgido en la llamada Noche Triste del 30 de junio de 1520, noche en la que los españoles intentaron hurtar grandes cantidades de oro y escapar de los aztecas, quienes provocaron numerosas bajas en las tropas de Cortés. Este capítulo de la novela nos cuenta cómo los invasores españoles, en su huida o en su intento mejor de huida, se vieron presos del peso de su ambición, gracias al oro, los materiales y las mujeres que habían capturado. Todo esto constituyó una gran derrota para los españoles, particularmente para el ego del capitán de esta campaña. Fue lo que más adelante los historiadores señalan como la Noche Triste. Hughes, a lo largo de la obra Gaia, hace una ampliación de todos estos acontecimientos históricos. En este caso puntual, en el árbol de la Noche Triste, toma el elemento del árbol en el cual se sentó Cortés como una figura para darle fuerza y darle un sentido distinto a esta voz. A lo largo de este capítulo seguimos escuchando la voz de Pedro de Alcázar, que sigue siendo el narrador, y quien ahora con una fuerza diferente se posiciona frente a su superior, en una actitud autoritaria, y se entrega en un monólogo tomando justamente la figura del árbol para transmitir todo el dolor, el reproche y el reconocimiento de la fuerza espiritual y física del pueblo azteca, que ahora celebran el destronamiento de los dioses que creían que habían llegado a sus tierras, para darse cuenta que no se trataba más
que de un puñado de demonios que llegaron a acabar con todo su pueblo. Sé que tu llanto servirá tarde o temprano para no esclavizar jamás al ser humano. Sé que tu llanto servirá tarde o temprano. Esta canción también rompe con el ritmo que tenían las anteriores, el ritmo afanoso, alegre y juguetón que encontramos en La Conquista, Alma y La Costa del Silencio se hacen a un lado, dando paso a un ritmo y una cadencia más lenta, al mismo tiempo que profunda. El sonido del bajo se potencia, el tempo de las guitarras se ralentiza y los golpes de la batería se acompasan en relación al latir del corazón derrotado. Los vientos y las cuerdas dulces que estuvieron presentes en momentos anteriores ahora se silencian. La voz de Pedro de Alcázar se transforma en una palabra de autoridad que juzga y señala, que transmite la tristeza y al mismo tiempo el rencor, junto con la esperanza de que aquello se convierta en una advertencia para que no se repita a futuro una nueva conquista. Esto de nada le sirvió, pues generó todo lo contrario en sus compañeros, al terminar señalándolo como un traidor y esperando a ser juzgado cuando la campaña termine su misión. La letra de esta canción hace un juego metafórico con lo erótico, el placer que provoca la idea de conquistar, triunfar y verse como un ser superior, al mismo tiempo que la tierra en las figuras del volcán, el río y el quetzal muestra su triunfo frente a la soberbia del hombre blanco, recordándonos que así como canta la primera letra de este álbum, el hombre no es dueño de Gaia, y es la tierra quien siempre se levantará en contra de aquello que es injusto, para darle fuerza a todos aquellos que reivindican la verdad y el honor. Llora aunque salga el tiempo, rujan los ríos y el viento, aun con el brillo ordena vete a buscar. Donde Gaia se esconde, que ordena el horizonte, que ella cuele un volcán. Este pasaje de la obra nos permite hacer una discusión con el género de la crónica de Indias, el cual ha sido entendido como un género fundacional en la literatura latinoamericana, que ha sido objeto de múltiples reinterpretaciones y resignificaciones desde la crítica en la mirada postcolonial. Mignolo, en el 2005, afirma que la modernidad se construyó sobre la colonialidad del saber y del poder. La reescritura de las crónicas es una forma de descolonizar la memoria y la identidad. De este modo podremos hablar de cómo esta obra de Mago de Oz presenta una apuesta de la reescritura de la historia, o al menos ofrece una mirada desde una perspectiva diferente de la misma historia. Partiendo del hecho de que lo hace en un lenguaje nuevo para este género literario en su combinación con la música, hace también una mezcla entre los hechos reales, apuntando a los aciertos en fechas, acontecimientos como la conquista de Tenochtitlán y el episodio de la Noche Triste de Cortés, en una amalgama con episodios fantásticos y personajes, en el caso de Pedro, Alma y Azak. También desde el aporte que hace Colón en 2019, cuando habla de que la reescritura postcolonial de las crónicas de Indias introducen la polifonía, el testimonio y la denuncia, desestabilizando así el relato heroico y eurocéntrico. En este sentido, volvemos a hilar la idea que se comentaba en apartados anteriores sobre la forma en que Tooze aprovecha la novela Gaia para hacer una reescritura en varias voces, Gaia, Alma, Pedro y la voz de la misma banda como narradores y personajes, para presentar las miradas que pueden haber frente a este acontecimiento, haciendo denuncia y un llamado a la unidad y a la esperanza. Miles de ellos perecieron, pero antes de que Tenochtitlán fuera finalmente conquistada, Azak lanzó este grito de rabia e impotencia al ver destruida tanta belleza.
Nos encontramos ahora con una canción y un capítulo que, si bien están contados desde la perspectiva de Pedro de Alcázar en cuanto a la novela, también nos deja escuchar la voz de Asahak en la canción, para llegar a este momento y luego de lo que fue la derrota sufrida por los españoles en la Noche Triste. El álbum pasa por un valle de sensaciones entre la melancolía, el amor y la amistad, para desembocar en este grito de aquel que ve destruido su gran tesoro. Esta canción entonces nos cuenta en síntesis lo que fue la destrucción de Tenochtitlán. En el apartado de la novela que acompaña la letra de esta canción se narra la manera en la que se desarrolló el combate. La novela nos presenta también una de las estrategias de guerra más particulares para la historia hasta ese momento. Un arma que en la actualidad para nosotros parece que puede ser manipulada con mayor facilidad por las personas. Se nos cuenta cómo Cortés, sin querer queriendo, y toda la tropa española se trajo desde Europa las enfermedades y los virus como la gripe, padecimientos que las gentes del territorio no conocían y a las cuales nunca se habían enfrentado. Por tanto, durante el tiempo que duró el enfrentamiento, gran cantidad de aztecas cayeron no únicamente a causa de las armas españolas, sino también a causa de la enfermedad, lo cual redujo su fuerza y el vigor que les otorgaba la salud de su tierra. La canción, como ya dijimos, intenta ser el megáfono de la voz de Asahak, al ver cómo se destruía su hogar, dándole valentía a su voz y una fuerza retumbante desde un anhelo de venganza, por ver cómo su pueblo era masacrado por la mano de los invasores. Sé que llegará el día en que llueva libertad y que escrito en la luna con la tinta de un clavel se avive en paz. Este capítulo, tanto en la canción como en la novela, nos hace pensar en la idea de que habría dos tipos de guerra: la de los españoles injusta en su mentalidad conquistadora y enriquecedora, y la de los aztecas justa en el sentido de que es una guerra defensiva. Aquí la banda retoma un tono crítico que aparecía desde los primeros capítulos de la obra, en la que no simplemente muestra un lado de la historia, ni la de los conquistadores en su triunfalismo, mostrándose como los salvadores de un pueblo pobre y sin Dios, pero tampoco mostrando solo la versión de los aztecas, desde su voz vengativa, y que justamente pide ser escuchada en el reconocimiento de aquello que les fue arrebatado: su riqueza espiritual, material y humana, su conexión con la naturaleza, con Gaia, que los cuidaba y a la que ellos también cuidaban. La obra nos muestra ambas voces, ambas ideas puestas en diálogo y en debate con la historia tradicional que hemos escuchado. Pone en tela de juicio si la guerra puede llegar a tener justificación desde el dolor de la pérdida y la reivindicación de la tierra, el honor y la vida. Muestra lo injusta que es la guerra de los españoles en su intención de ser los reyes del mundo, pero también la guerra de los aztecas, que quieren mantenerse en pie contra el asedio enemigo. La banda propone una lucha más pacífica también, que ya se escuchaba desde La Costa del Silencio, canción de unos capítulos atrás, cuando cantaba: hagamos una revolución, que nuestro líder sea el sol y nuestro ejército sean mariposas, por bandera otro amanecer y por conquista comprender que hay que cambiar las espadas por rosas. Otra vez utilizando la voz de Asahak. Así pues, en esta nueva canción, el clamor de la paz, en los versos del coro, en los cuales la misma joven azteca canta en su grito al cielo una esperanza, un deseo de que la tierra misma, la misma naturaleza que está siendo destruida, le diga al hombre cómo vivir. No dejes que la melancolía de tu memoria sea el retrovisor. No dejes que una frontera consiga determinar el país de una flor. Como ya mencionamos, esta canción presenta un ritmo frenético en donde los teclados, las guitarras y la batería dan peso a la contundencia de la voz y el mensaje que se quiere transmitir. Aquí las flautas y los violines aparecen también para hacer fuerza de la naturaleza que personifica a Asahak.
Aquí un detalle particular que no mencionamos antes en la relación de estos instrumentos de viento, y es que la misma banda hace mención en un DVD que sacaron en el año 2006, que para la producción de estas canciones de Gaia se usaron instrumentos del territorio latinoamericano, como flautas de pan, gaitas y otros similares. Esto habla también de la fuerza que le quisieron dar a ese sentido de reivindicación de las raíces musicales del territorio. Retomando la letra de la canción, vemos cómo todo el primer bloque de la misma es justamente un grito desesperado de parte de Asahak, en donde se muestra la ira a flor de piel y el aire de venganza. También se aprecia que, como la encarnación de Gaia que es, su voz es la voz del viento, del mar y de la tierra, que grita y clama por la sangre derramada de todos aquellos que mueren de manera injusta defendiendo una tierra que es propia y la cual unos extranjeros quieren conquistar. Pero hacia el final de la letra, el último bloque narra una visión de reconciliación, una invitación para que todos aquellos que están escuchando su grito sientan un llamado a no limitarse por las fronteras físicas y por el afán de conquista. Y hasta el final de la canción, Asahak sabe que no volverá a su tierra, que se irá con los españoles a un mundo que no es suyo, y por eso se despide de su hogar, pero deja en el aire la promesa de que no será el final de la historia, que volverá y rodarán cabezas. Beso el suelo y de rodillas me despido de la mar. En otra vida volveré. Hoy van a rodar cabezas, hoy van a rodar. Otro género que se pone en discusión en esta obra es la lírica, que si bien hablamos de canciones, las cuales en su base más superficial son poemas, también es cierto que éstas se marcan en distancia con la lírica clásica y se transforman en esa medida de la intermedialidad que le otorga el acompañamiento musical y la performatividad. López 2013 nos cuenta que la poesía contemporánea dialoga con otras artes, especialmente con la música, y se convierte en experiencia multisensorial donde la palabra se potencia por el ritmo, la melodía y la voz. De este modo, la voz del cantante, en este caso de José Andrea, permite una explosión en nivel de la interpretación que se hace a la letra, dándole fuerza gracias también al acompañamiento musical que consigue una nueva forma de expresión literaria. Por este motivo, la coartada interartística de la música y la literatura permite que la lírica se mueva y no se quede solo en el texto escrito. Eso también nos hace pensar que los poemas no solo se leen, sino que también se viven y se mueven en el cuerpo y la voz de quien lo interpreta. En este sentido se valora también el hecho de la voz de un cantante puede cambiar el sentimiento y la expresión de la canción. Como señala Juarugi, la poesía oral y musicalizada recupera la función ritual y comunitaria de la lírica primitiva, pero la resignifica en el contexto de la modernidad globalizada. Podemos ver, por ejemplo, en otra canción del álbum, la cual es La Rosa de los Vientos, donde la voz de José Andrea y de Chus se unen y cada uno, al tener un estilo diferente de voz, regala una interpretación doble dentro de una misma pieza poética. Luego entonces de haber pasado por todas estas canciones y estas piezas literarias, nos podemos encontrar y podemos sacar diferentes conclusiones desde la mirada literaria, musical e interpretativa de las obras. Partiendo por lo literario, nos damos cuenta cómo la literatura no se cierra únicamente a un lenguaje clásico o a una materialidad clásica en la que nos quedamos únicamente en un texto escrito de hace muchos años o de una actualidad, pero sin una posible reinterpretación desde otro lenguaje artístico. Y es que la música justamente se presenta como ese escenario en el cual una obra escrita, una novela, un cuento, una crónica, puede ser llevada también a una relación conjunta con otra obra, en este caso la música, que es justamente un lenguaje distinto que permite reinterpretar
y resentir de una manera distinta la temática y las palabras de esa novela escrita. Desde la parte interpretativa nos damos cuenta que justamente las voces, las posturas y el asunto de la perspectiva y la mirada crítica que se le puede dar a una misma obra nos permite hacer una interpretación diferente de los acontecimientos y de las situaciones, permitiendo al mismo tiempo dar una sensación de cómo podemos leer un mismo contexto de diferentes realidades, cómo podemos utilizar diferentes voces para hablar de una misma historia y así tener miradas distintas, en este caso de lo que fue un acontecimiento histórico muy impresionante para la historia americana, como la conquista y la destrucción de Tenochtitlán. Y por último, desde el apartado musical, se nos puede abrir una puerta a las posibilidades varias que ofrece esta arte tan múltiple. En este caso hablamos del rock, pero así como se habla de este género, también se puede hablar del pop, de la salsa, de la cumbia, el merengue, los tangos, los boleros, los flamencos, que en su riqueza instrumental, vocal e interpretativa dan también una apertura a grandes reinterpretaciones de clásicos, de obras literarias, de acontecimientos históricos, y nos permiten también una mirada distinta de lo que es el arte en su sentido de complementariedad. Que este último aspecto es también una forma en la que podemos hablar de las artes múltiples, no únicamente como artes apartadas una de la otra, literatura por un lado y música por otro, sino que justamente pueden ser artes que hablen un mismo lenguaje, no únicamente desde la mirada comparativa, sino también desde esa mirada de la interrelación, como una novela y una pieza musical nos hablan y nos permiten darle más potencia a una y a la otra. Muchas gracias a todos por escuchar y por ver este material que hace parte de justamente una intención investigativa de hablar de la música y la literatura como un asunto de